Detox es presentado por Audiomúsica. Comienza ahora por la Z, Detox, una invitación a dejar las etiquetas de lado en www.radioz.cl junto a Ro Martínez. Ya estamos al aire, martes 24 de octubre, ya se nos fue el año, ¿o no? Pues no, se nos fue, entre los eclipses, la gente, el estado de ánimo, está el país insoportable. Eso no lo podemos negar, están todos insoportables, incluyéndome, ¿o no? Rod, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Están todos insoportables o no? No sé si todo insoportable, pero de que se nos fue el año, en un pestañazo se nos fue. Oye, sí, no, está todo intenso, porque además con los panamericanos, la ciudad entera está como ya como en otro colapso. Sí, y aparte es un fin de año bastante extraño por un tema climatológico, creo yo. Está haciendo frío, va a llover el fin de semana. Bueno, así es como... Yo estoy resfriado con una tos como si fuera invierno. Sí, una tos de perro que me está matando. Me siento en otoño-invierno, siendo que ya estoy en primavera, cuando esperaba terracear, tirar carne, tomar cerveza, disfrutar del sol. Digo, chuta, ¿qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Amigo Sol, ¿dónde está usted? Aquí para bañarme. Sí, para no estar solito, para no resfriarme. Claro. No, qué la... No, yo estoy, mira. Esta es la tos que tengo un día más. No, es que las mañanas... 15, un minuto. Las mañanas están muy heladas, las mañanas todavía. Y las noches solas también están heladas. También. Pasa, oye, el invitado no ha llegado, ¿cierto? Todavía no se conecta. Todavía no se conecta. Bueno, les voy a contar a quién tenemos hoy. Claudio Martínez iba a estar hace algunas semanas, por problemas personales no pudo estar. Fue quien, arquitecto de alguna de las cárceles más importantes de este país, trabajó en penitenciaría y nos va a contar sobre su libro El Indulto, lanzado en mayo junto a Editorial Trayecto. Te tinca que nos vayamos a canción mientras yo trato de hacer postproducción, como dale. toca hacerla todo, y escoja. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podríamos escuchar ahora? Tírate algo que... Cualquier cosa, dale. ¿Sabes quién? Vamos con Change de... Change de... El que se nos murió. Se me ha caído el nombre. Chain, del que se nos murió. Oh, estoy horrible hoy día. Que día martes, tú sabes. No sé. Espérate. Vamos, mira. Nos vamos con David Bowie. Eso quería decir. Estoy terrible, dije hoy día. Dije que hoy día no estaba. Y lo estoy. ¿Cómo se llama la canción? ¿Te parece? Change, de cambio. Ah, cambio, ya. Nos vamos, es que de verdad esta nariz, esta voz nasal que tengo en estos momentos se me entiende la mitad. Es verdad. Sí, como King. ¿Viste? Sí, lo sé. Sí, está con... No, pero ahí. Maldito, ya. Nos vamos con canción, mientras yo averiguo qué pasa, y volvemos acá en Detox por Radio Z. And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I'd got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. There's gonna have to be a different man. Time may change me, but I can't trace time. Size, but never leave the stream of warm permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same.
And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't tell them to go up and out of it. Changes. Turn and face the strange. Changes. Where's your shame you've left us up to our necks and in? Time may change me. You can't trace time. Strange fascination fascinating me. Our changes are taking the pace I'm going through. Changes. Turn and face the strange. Changes. Ooh, look out, you rock and rollers. Changes. Turn and face the strange. Changes. Pretty soon now you're gonna get older. Time may change me, but I can't trace time. I said that time may change me, but I can't trace time. Y bueno, como ya dijimos que yo lo dije al comienzo del programa, este fin de año está cada vez más complejo. Rod me está ayudando porque mi voz, aunque quiera que me acompañe, no me acompaña. El invitado está por conectarse presentando su novela El Indulto de Claudio Martínez, ¿verdad? ¿Quién es Claudio Martínez? Yo le voy contando mientras. Claudio Martínez es arquitecto de profesión de la Universidad de Chile. Durante su vida profesional ha ejercido como académico en distintas universidades, ocupando hasta el cargo de subdirector administrativo y director nacional de Gendarmería. Ahí es donde en el fondo un poco nace este libro, porque fue agregado como cultural en España y fue el autor de Punta Peuco, ese dolor de cabeza para muchos. La historia desconocida de La Punto de Fuga, Relato del Quinto Pasajero y otros libros más. Articulista de la discusión de Chillán, ha escrito numerosos artículos, libros y demás. Entonces no solo un arquitecto, no solo ha estado en la historia reciente de nuestro país, sino que además tiene muchas cosas que contar. Y en la parte trasera del libro yo les voy a contar que ahí está la premisa de él. Toda persona que se encuentre condenada por el presidente de la República y que le otorgue la gracia del indulto, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la ley y en su reglamento. No sé si recuerdas algún tiempo cuando Boric tuvo que hacer este perdonazo, el indulto en... básicamente es lo que se le toca entrega a un presidente. Le toca a todos los presidentes. Sí, pues, y le entregan así, hay que limpiar las cárceles, porque estamos llenos de gente. Claro. ¿Quién sale y quién no sale? Y le entregan un resumen ejecutivo. Claro. ¿Cuánto de eso se lee? ¿Cuánto de eso no se lee? ¿A quién suelto? ¿A quién no suelto? Ahí después empiezan los muñequeos. Y siempre se escapa uno. El problema es que debería haber un punto mínimo en esa ecuación donde uno dice, no se puede escapar. Ni los violadores, ni la gente que está en un país completo, ni, en verdad, ninguno. No se puede escapar ninguno. ¿Para qué vamos a estar con cosas? Si convengamos, vamos a empezar a perdonar, que nos perdonen a nosotros la cuenta del banco, ¿o no? Sí, po. Mira, yo Sí. creo que sí, claro, si hay que vaciar casa y todo eso, puta. De repente hay gente que se enferma y está desahuciada, que es re poca en todo caso, pero a ese podría llegar a indultarlo. Sí. Podría llegar a indultarlo. Pero sabes que un tipo que tiene 70 veces... años, le viene un cáncer y se va a morir en 2 años más. Que se muera lento. ¿No? Es malo pensar así, sí, perdón. Es malo pensar así, señor, en su casa, no lo haga. Ahora, como te digo, yo no sé si ese tipo tiene dónde llegar al soltarlo de la cárcel tampoco, a esa edad. Oye, siempre hay gente que recibe a los malos, o sea, los malos siempre los reciben. ¿O no? ¿Te has dado cuenta de eso? Puta, sí, weón. Sí, pues, weón, siempre está. Al malo Puta. siempre lo reciben. Conozco, puta, una cantidad de historias. Una cantidad de casos. Porque al final uno piensa, en las cárceles, ¿quiénes están? ¿Están los que son verdaderamente malos o los que, en buen chileno, se cayeron a la cárcel? Y pasa mucho con los que son 5 años y un día
Muchas veces son tráfico menor, Sí, po, son gente que microtráfico. llegó a Chile tal vez probando oportunidades y no les dieron las oportunidades porque Chile es un país inhóspito. Y eso hay que ser honesto. Mm. Me están Difícil. diciendo por interno, está con problemas de señal, bueno, estamos tratando de conectar, así que está bajando la aplicación desde el celular. Problemas que a veces pasan cuando nos Cuando vamos en conectamos vivo. en línea. Cuando vamos Vamos en vivo. vivo estamos haciendo. Entonces estábamos hablando de quién llegaba a las cárceles. Y pasa, sobre todo en las cárceles de mujeres, la historia de los 5 años y un día por microtráfico es muy grande. Y una mujer que entró a la cárcel, ¿qué oportunidades tiene? ¿Cuánta gente que cae por microtráfico en el norte, donde hay mucha pobreza, y ve una salida para ganarse unas lucas para poder llevar el pan a su casa, po? Sin justificarlo, Que básicamente no es que sea una salida, pero normalmente el narcotráfico trae prestamistas, trae en el fondo un tanta círculo de cosa. violencia, que es más fácil, porque uno va a ir al banco y no le van a prestar plata si no tiene trabajo, y si no tiene trabajo no tiene como en el fondo partir una pyme, y ahí vienen todos estos protocolos de reinserción laboral que son complejos, y son complejos en un país donde las oportunidades, no hemos dado cuenta que el estallido social nos dejó una deuda, porque no nos hicimos cargo, y a la fecha seguimos teniendo esos problemas, seguimos mismo. entendiendo que lo mismo. Es ver los Juegos Panamericanos. ¿Quiénes son los chilenos que logran medallas? Los que básicamente logran hacer carrera, pero con sus propios medios, porque aunque un país entero esté en estos momentos de Apoyando. cara a unos Juegos, estamos al debe, y estamos al debe en deportistas. súper. ¿Y eso por qué? ¿Cuántas canchas de voleibol playa hay de Arica a Punta Arenas? Con la cantidad de playas que tenemos. Claro, ¿no? ¿Y cuántos de estos deportistas hay escuchado que entrenan afuera? Que viven afuera, entrenan afuera. Porque... O gente que se tuvo que hacer una laguna en su casa para poder tener algún deporte. Ahí ya se está conectando Claudio. Sí, En ahí está, en cualquier minuto va a aparecer. cualquier minuto va a aparecer, así que... con su libro El Indulto. Ahí está Ahora sí, Claudio. ya, Lo Hola. logramos. Todo bien, no hay problema. El celular te cargaba, Que batería, tuve está todo dificultades, bien. no sé por qué. A veces pasa, pero tranquilo. Ahí estamos bien. ¿Estamos bien? Ahora se nos quedó pegado, pero creo que ¿Aló? va a ser como... Sí, te escucho ahora. Ahí sí. ¿Me escuchas tú ya. bien o no? Sí, yo te escucho no te perfecto. veo, ¿Tú a mí? pero te escucho. ¿Lográs escuchar bien? Sí. Yo te escucho perfecto, sí. Yo te escucho Perfecto. perfecto, sí. Estaba contando un poco quién eras tú en el fondo, No, sé arquitecto que- de profesión. No sé por qué. Muchas veces. Déjame ubicarme en un lugar mejor que tenga mejor señal. Sí. Que, normalmente no tengo dificultades, pero hoy día ha sido un día fatal. Ahí sí, ¿Sabes qué? ahí sí. Te encuentro toda la razón de eso del día Ahí fatal sí, hoy día. ya. Te encuentro toda la razón, así que tranquilo. Perfecto. Estaba contando, Claudio, Ya. sobre tu novela, que iba a estar hace algunas semanas en el programa, no pudiste estar por problemas personales, que ahora te tenía. Estaba muy contento porque además Sí. eres parte de esa historia de Chile que pocos se acuerdan o pocos saben que debería estar. ¿Y por qué digo debería estar? Porque en el fondo, ¿cuántos sabíamos quién está detrás de Punta Peuco? Una de las cárceles, yo creo, más odiadas de Chile, ¿o no? ¿Me escuchaste la pregunta, o no? Claudio, ¿me escuchas? Sí, te escucho ahí. Ya, lo que te decía es que estabas detrás de grandes proyectos en el fondo de lo que fue la historia reciente de Chile en los 90, no sé, adelante. Has escrito libros, profesor de universidad, o sea, has visto la historia pasar en distintos ángulos, y dentro de esos distintos ángulos estás detrás de la cárcel más odiada de Chile, como lo decía, que era Punta Peuco. ¿Qué se siente? Porque además tiene toda una carga por un motivo específico, el tipo de gente que está ahí adentro, pero ¿cómo fue el proceso en esa historia? A ver, después vamos a llegar al libro y detalles, pero quería un poco como partir de este espacio más macro para ir ya llegando al libro. Bueno, respecto específicamente aquí se juntan varias cosas. Tú has mencionado un libro anterior que yo escribí, que es el libro sobre Punta Peuco, que es una parte de la historia contemporánea de Chile relevante, creo yo, que no todos recuerdan, no todos conocen, pero que nunca ha perdido vigencia porque es un momento histórico de lo que se llama la transición, de extraordinariamente tenso, y marcó un antes y un después, diría yo, de ese proceso que conocido como la transición.
Ahora, este último libro que tú tienes en tus manos, que es El Indulto, ese es una novela, es una ficción basada en un hecho que ocurrió en Chile hace ya unos 25 años o más atrás, en la cual de manera bien sorprendente, diría yo, para esa época, el presidente de Chile indultó a un narcotraficante condenado por la internación de 500 kilos de cocaína. Sí, Si hoy día eso nos pudiera parecer un hecho inaudito, por darlo en calificativo, hay que imaginar el impacto que produjo en esos años. Ahora, en ese contexto, que a mí me correspondió ser testigo de eso, decidí escribir este libro porque que en alguna medida hay algo de divertimento también en esa novela, porque yo hago conversar, hay un hecho real, que es este episodio que ocurrió cuando un chileno se ve implicado en una banda de narcotraficantes colombianos y bolivianos, pero a partir de ello ocurre... ¿Aló? Sí. No, sí, te escuchamos perfecto. A partir de ello ocurre una serie de situaciones en las cuales se ocurre una serie de situaciones que yo fui descubriendo ex post, no inmediatamente, y lo que hago en la novela es personajes muy parecidos a la realidad, pero los hago conversar en una suerte de hipótesis mía respecto de que por qué un presidente de un país que en ese minuto tenía una gran reputación acomete la idea de indultar a un narcotraficante por 500 kilos de cocaína. Ese es el contexto del libro, y la novela va ficcionando, ¿cierto?, diálogos que parecen muy reales, pero son ficción porque yo no fui testigo de nada de ello, y los personajes sí son parte de lo que siguió en esa época. Por lo tanto, yo creo que ahí está un poco el atractivo de esa novela, o de esta novela. Yo partí un poco contando que en Chile todos los presidentes han hecho indultos, y cada vez que hay indultos siempre tiene problemas en el fondo el presidente de turno por a quién indultó. Y ahí un poco con nuestro programador Rodrigo, que está ahí en los controles, jugábamos con también la hipótesis de decir, yo no indultaría a nadie, o tal vez deberíamos cambiar quiénes sí, quiénes no, pero no se pueden pasar ciertos como parámetros. Pero como le pasan un mamotreto al presidente lleno de X cantidad de perfiles, muchos de ellos en el fondo por si pasa colado, como diríamos en buen chileno, ¿cuáles son los mínimos comunes? Que yo creo que eso también pasa un poco al entender la ficción respecto a el espacio-tiempo que ocupaba en ese minuto como la política en Chile, como también se subestimaba también un poco como el narcotráfico como tal, se veía algo lejano, y cuando era mucho más cercano a lo que pensábamos. ¿Estás ahí, Claudio? ¿O se nos pegó de nuevo? Creo que se nos pegó de nuevo, Claudio. Hoy va a estar difícil. Se me cayó. Querido Rod. No, pero ya está pidiendo entrar de nuevo. Muy bien, que pilla entrar de nuevo. Papito, llévame. Es como eso, ¿no? Sí. Ahí está, Claudio. No sé si me alcanzaste a escuchar lo último, pero no importa. Hoy día va a ser este programa que iba a decir. ¿Qué fue lo último? Lo último que dije fue como a todos los presidentes de Chile les ha tocado de una u otra forma el proceso del indulto como tal. Y siempre que hay un indulto hay una crítica como él no debe haber sido indultado, esto no. Y con Rod, que estaba en los controles, decíamos como yo no indultaría a ninguno. Porque deberían existir mínimos comunes. Y si pensamos en la ficción, llevándolo a la época que ocurrió este indulto, pasaba en hechos reales, también el narcotráfico no se veía de la misma forma que se ve ahora. Bueno, ese es un buen punto. Sí, ese es un buen punto porque efectivamente en esos años el narcotráfico era un problema, no quiero decir menor, pero no era un problema que tiene las actuales. Por lo tanto, tampoco había una reacción muy evidente de parte de las autoridades de la época. Se pensaba que una cosa lejana, pero los hechos que ocurrieron en ese episodio demuestran que en alguna medida ahí hay un error, porque este episodio está basado en un intento de transformar a Chile en un corredor de drogas hacia Estados Unidos.
Entonces, hoy día que tenemos este tema que nos agobia por momentos, probablemente estamos pagando un poco las culpas de no haber tomado las precauciones en su momento, porque lo que ocurrió en ese momento en el cual está basada esta novela debió haber sido una voz de alerta. O sea, ya las bandas narcotraficantes colombianas, bolivianas, habían puesto los ojos en Chile para usar de correo hacia Estados Unidos, porque ya las rutas a través de Colombia y México estaban teniendo una restricción, un control. Y ahí claro, probablemente no se reaccionó y se dio este hecho que yo lo novelé y se ve cómo, en la novela se ve cómo es posible que penetre el organismo del Estado finalmente. Eso ocurrió en esos años. No, porque además hay que pensar, yo me fui a vivir a Copiapó el año 94. Mi papá tenía que escoger una ciudad en el norte por su trabajo y nos fuimos todos. Y era escoger o Iquique, Antofagasta o Copiapó. Y ya en esos años, con lo chico que era, tenía 10 años, recuerdo que era el tema como común decir, no, la puerta al narcotráfico. Y se hablaba del norte de esa forma, y como Iquique y Antofagasta eran ciudades que de verdad súper inhóspitas, sobre todo para la gente que venía como del sur, entendiendo como la zona centro o zona sur de Santiago. Y lugares que además políticamente no nos hicimos cargo. Y digo no nos hicimos cargo porque la regionalización lo hemos hecho tan mal que olvidamos qué son las puertas de entrada y salida o de entrada en la zona norte y de qué manera también los puertos inciden. Y pueden ayudar, porque de la misma manera que nos pueden perjudicar, nos pueden ayudar, porque en el fondo los pasos fronterizos no habilitados en el norte hoy son de todos los días. Bueno, casualmente estoy en Iquique en este minuto, y incluso donde estoy mirando los perros. Sí, claro. Y llegué ayer por razones laborales y sí, yo hacía unos 15 años más que no venía de Iquique y este tema que tú mencionas se palpa un poco en las calles. Al caminar, anoche salí a caminar, muy poca gente en la calle. No sé si todavía se puede considerar una ciudad turística, pero evidentemente que aquí hay un cambio. En esos años, cuando yo era director de Gendarmería, la población de inmigrantes estaba concentrada en esos años ya en el norte, y la mayoría sí eran bolivianos y peruanos vinculados al tema del narcotráfico. Pero hoy día esta expresión cobre una dimensión mayor, y el episodio que está novelado fue así, o sea, 500 kilos de cocaína es una cifra enorme. Hoy día es tanto, podríamos decir que hoy día es la cifra estándar de un narcotraficante, 500 kilos. O sea, pensando que ya vamos en toneladas, 5 o 7. Hay una película norteamericana de esos años, un poco más atrás tal vez, en la cual, en una situación relativamente parecida, un banco norteamericano da dinero por 1.000 kilos de cocaína que habían ingresado, no sé si de Colombia a México. Y ese banco finalmente quebró. Pues se fue un escándalo en Estados Unidos, o sea, se cerró el banco, fue clausurado el banco y condenados, incluso creo su gerente, su ejecutivo. Entonces, cuando esto ocurrió en Chile el año, no me acuerdo exactamente, pero fue el año 90, claro que se produjo un gran escándalo, pero ahí ocurrió una cosa curiosa. El presidente nunca explicó los motivos de por qué había dado este indulto, y en la novela hay toda una ficción que yo imagino una serie de acciones que llevaron al presidente a tomar esa decisión. Por eso es una novela, y los diálogos son ficción, evidentemente. Pero la magnitud del hecho hoy día a mí me sigue sorprendiendo. A mí me sigue sorprendiendo. O sea, estamos hablando del comienzo de los 90. O sea, si tú hoy día que el presidente indulte a alguien con 500 kilos de cocaína, sería un escándalo mayor que el que produjo por los indultos a comienzos de año. O sea, sigue siendo un hecho sorprendente. Y bueno, la novela lo que hace es jugar un poco con la situación e imaginar por qué eso se llevó a cabo. Es que básicamente pasa, y sobre todo en el Chile de principios de los 90, a minimizar ciertos problemas. Y se entiende también un poco por la estructura en la que estábamos. Estábamos entrando en esta democracia con mucho temor, con un proceso en el fondo donde volver a las calles también era un proceso muy lento. Entonces ciertos problemas se minimizaban o se dejaban para segundo plano. Y así pasó con temas como educación, vivienda, universidades, y estos temas como de entender
donde encajábamos el tema de las drogas. Ministerio de Salud, Ministerio de Interior. Bueno, ahí era el Ministerio del Interior, pero ahí en la novela entiendo, si no recuerdo bien, pero yo creo que está este episodio, porque esto lo que ocurrió en esos años es que empieza a escalar, el escándalo empezó a escalar, y cuando la oposición, que era la derecha en ese minuto en Chile, se da cuenta que aquí íbamos a perder todo, o sea, un país que está en plena transición, que tenía un desarrollo económico acelerado en esos años, que tenía una gran reputación en el mundo por su proceso limpio de haber recuperado la democracia. De repente, la noticia de que el presidente de esa república tan prestigiosa había indultado a alguien por 500 kilos de cocaína, empezó a escalar y eventualmente podría haber terminado hoy día, a lo mejor con la polarización que hay, podría haber terminado en una acusación constitucional. Sin embargo, la oposición de la época, yo diría con un cierto grado de responsabilidad y pragmatismo político, se dio cuenta que aquí el gran perjudicado iba a ser Chile, en definitiva, los empresarios, la reputación de un país en el cual la gente está invirtiendo, y rápidamente, al cabo de unos 15 días, apagó el hecho, como quien le echa agua al incendio y se acabó el hecho. No se habló más del tema. Y Chile siguió su proceso que fue bastante próspero en esos años. Y sin embargo, este hecho reflotó en una elección presidencial del año 2010. Ahí volvió a salir a la palestra porque el presidente involucrado fue candidato por segunda vez, pero quedó ahí la pelota votando en la línea de penal, diría yo, y ese fue el tema que yo tomé finalmente, porque en esos años, a raíz de una serie de hechos que en la novela están bastante bien relatados, de alguna manera me hicieron responsable a mí. En circunstancias no tenía mucho que ver con el tema, y yo un poco agobiado, es bien importante esto, escribí un texto relativamente largo y no sé cómo lo fui traspasando de computador en computador. El asunto que el archivo lo conservé, y ahí están los datos duros de este episodio, y fundamentalmente información recogida de la prensa. Y ya cuando empezó a aparecer este tema de los indultos nuevamente, decidí escribir una novela. Ya había escrito dos crónicas anteriores, que era Punto de Fuga y Punta Peuco. En alguna medida es parte de una especie de saga este libro, de hechos que fueron relevantes en todo ese periodo. Entonces, volviendo al punto inicial, claro que sí, nadie vio en esto una luz amarilla para esos años, y hoy día estamos en una situación que nos tiene bien complicados. Y nos tiene complicados porque en el fondo, básicamente el problema que en general tiene Chile como nación es que cuando tiene el problema no lo enfrenta. Y como no lo enfrenta, lo va en esta primera etapa, y cuando ya el problema se agranda, yo recuerdo esos años... Siempre pensamos que Chile estaba un poco blindado de todos estos fenómenos, pero tampoco se observó mucho, creo yo, lo que pasó en Colombia, por ejemplo, que Estados Unidos, por de manera, apretó en Colombia, y el narcotráfico se trasladó a México, las grandes carteles. Entonces, Chile en alguna medida es consecuencia de ello también. ¿Y por qué en el fondo Colombia cambia un poco como esta reestructuración? Porque también pasaba que en Europa, por su parte, también había otro tráfico y habían otras rutas que conservar y que cuidar. La DEA, por su parte, en toda Latinoamérica casi que termina teniendo bases, cosas a ver lo que pasa en Ecuador, Colombia, y en Centroamérica, bueno, está este desorden constante entre las guerrillas, amotinamientos y demás. Pero voy al detalle previo. En el fondo, se ha dicho en el último tiempo, sobre todo en la prensa, que en general muchos de los narcotraficantes actuales, por ejemplo, pueden seguir operando en las cárceles, con sus micrófonos, con sus teléfonos, con sus computadores, con toda la logística. Y hemos visto cómo ciertas celdas son suites de hotel, convertidas literalmente en suites de hotel. ¿Tú qué pasaste por ese proceso? Que entendiste un poco como te tocó estar. ¿Cómo veías esa noticia ya con años de distancia?
Bueno, yo lo veo como parte de una suerte de relajo de la administración del sistema penitenciario, porque según tengo entendido, hay un director que le puso coto a eso, pero los directores anteriores sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo y lo toleraban. Nosotros, en lo que a mí me compete, en los años 90 se construyó la cárcel de alta seguridad, con gran polémica por lo demás, y ahí se estableció un régimen bien duro, porque habían dos grupos que se hicieron activos, una facción del Frente Patriótico y el grupo Lautaro, que cometieron una buena cantidad de delitos ya en democracia, y particularmente el Frente Patriótico, o la facción del Frente Patriótico, no, fue el grupo Lautaro, el que señaló que adquiría un concepto que se había desarrollado en Perú por parte de Sendero Luminoso, que se llama cárcel combatiente. Eso significaba que desde la cárcel se seguían coordinando y dirigiendo acciones en ese momento de carácter terrorista, se calificaban en el exterior. Bueno, y el Estado en ese escenario le ponía ciertas oficinas, medios de comunicación, salud y una serie de granjerías que uno lo mira desde el punto de vista práctico. Entonces se construyó esa cárcel y se hizo un locutorio en ese momento para evitar justamente eso. Bueno, esa situación fue abortada en esos años por presiones fundamentalmente de los sectores vinculados a los derechos humanos. Hoy día aparece con una necesidad, porque lo que plantea en ese momento el concepto de cárcel combatiente es exactamente el mismo de hoy día. El Estado le pone, ¿cierto?, en términos prácticos, al crimen organizado, a sus dirigentes, le pone vivienda, educación, salud, alimentación. Entonces, esa conexión es la que hay que cortar, en definitiva. Y ahí yo creo que también ha sido un poco laxo el Estado y permitió que llegaran a los extremos, como el que vimos en la televisión la otra vez, de una verdadera suite, a todo lujo adentro, seguramente con un buen grado de corrupción por parte de algunos funcionarios, y hoy día aparece como una necesidad cortar el vínculo entre la cárcel y el mundo externo, porque hay demasiada evidencia que buena parte del crimen organizado está siendo dirigido del interior de las cárceles. Por lo tanto, hay una certeza, algo no pero está hay que funcionando con cierta firmeza. Sí. Esa es mi opinión frente al Claudio, tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y volvemos. Claudio, te decía que tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y volvemos acá, un minuto, y volvemos acá en Detox por Radio Z, porque este programa es presentado gracias a Audio Música. Así que vamos, quédate conectado si querías acomodarte y ya volvemos en Radio Z. Aprovecha las ofertas de verano que tenemos en Audio Música. Hasta un 30% de descuento en guitarras, teclados, ukeleles, baterías, DJ y muchísimo más. Puedes pagar hasta en 24 cuotas, precio contado con las tarjetas del Santander. Más información en audiomusica.com. Atención todos, inscríbete ya en Misalcobrand, el programa de beneficios donde puedes obtener descuentos progresivos en productos de dermocosmética, Eucerin, Aven, Nux y muchas marcas más. Usa siempre tus códigos Misalcobrand y obtén hasta un 40% de descuento y hasta un 50% pagando con tarjeta SBPay. Y recuerda, inscríbete, usa tus códigos y empieza a disfrutar. Porque somos expertos en salud y bienestar, Salcobrand, tu bienestar nos inspira. Octubre viene de miedo en Radio Z. Mundo Bizarro te invita a que vuelvas a sufrir los grandes clásicos del cine de género cada viernes en la noche en Cinearte Normandie. Viernes 13 podrás ver Friday 13th. Viernes 27 Hellraiser. Martes 31 Halloween. Toda la información en www.radiozeta.cl. Ya estamos de regreso con Claudio Martínez, su libro En Indulto, que cuenta esta historia de Chile de comienzos de los 90, cuando el presidente de aquellos años
en este proceso que tienen todos los presidentes, indulta a Antonio Bravo Prada, alguien que fue parte del cartel de Medellín y que recibió un indulto por haber tenido un delito, lo dije pésimo, pero se entendió, de 500 kilos de cocaína. Para la época, y para ahora sigue siendo mucho. Los decomisos han aumentado porque llevamos en toneladas, pero en ese momento, y lo que estábamos hablando con Claudio al comienzo del programa, de esta novela, con estos reales, con un poco como de qué hubiese pasado si hubiésemos estado atrás de la puerta escuchando ciertas conversaciones, es lo que tiene Claudio en este libro, porque sus años recorriendo las cárceles de Chile, por supuesto por gendarmería, también como profesor de universidad, uno ya logra como descifrar el oído para algunas cosas, ¿o no? Como dice, esto debe ir para allá, y a veces no se equivoca el instinto, ¿o no? No, es una súper buena metáfora. Es como si, efectivamente es así, el libro es como si hubiese estado escuchando lo que ocurrió detrás de una puerta o viendo con una mirada así como Superman, de ojos kriptonita, penetrando los muros, de ver lo que pasaba y que probablemente algo ocurrió. O sea, para que este proceso llegara al final, hay alguna información en la prensa, pero efectivamente la novela es como si hubiese estado escuchando detrás de la puerta. Y yo creo que eso es lo que la hace entretenida, creo yo. La gente que la ha leído me lo ha comentado de esa manera. Yo estaba muy entretenido leyéndola, porque en el fondo hay algo que me entretiene y hay algo que en el fondo nos entrega esta cultura actual de la televisión, Netflix y demás. Es como la cultura y el culto por todo lo que tenga que ver con el narcotráfico. De una u otra forma, como que los narcos te gustan en los libros, en las películas, en las series, en las canciones, y están marcando. No debería ser así, lo entendemos por qué, pero en el fondo como tratar de descifrar esas mentes o esa construcción de cómo llegamos a estos procesos y todo lo que hay detrás, porque al final como la onda expansiva de corrupción es lo que tal vez le pone como esa picardía y esa cosa a los libros y a todas estas narraciones, porque si pensamos en la actualidad, se acusa al presidente de Colombia, al presidente de México, algunos alcaldes de Chile de tener nexos con algunos narcotraficantes, y así suma y sigue, pero sigue estando como en el inconsciente, en el oculto, porque la realidad hasta el momento sé que no, y así un poco vamos viendo cómo se mueve este mundo que a principios de los 90 el chileno promedio desconocía. No, eso no pasa acá, esto es de otros países, pero sí, como lo dijo el propio Claudio, estábamos en este camino que querían los narcotraficantes, tener un corredor, línea directa, y que ha sido parado en el último tiempo, o nos ha dado más de un dolor de cabeza en la actualidad las distintas políticas que se han tratado de referir al tema. Y eso incidió también, por un lado, con la migración, de que ha aumentado en el fondo desde nuevos carteles como el cartel de Aragua y demás, hasta en el fondo cómo las mujeres han ido ganando terreno también en el narcotráfico. Y digo ganando terreno porque en el fondo han logrado desarrollar sus propios carteles. Bueno, mira, yo creo que es bien interesante que mucha gente pueda leer el libro, porque ahí hay algunos episodios sí que son pistas. Hay un hecho que está todo novelado, pero hay un hecho de los hechos reales que voy a revelar, que hay una ocasión en que yo me encuentro en una festival de la canción de Gendarmería con el hermano del más importante narcotraficante chileno que está en la cárcel. Entonces las redes de narcotráfico son invisibles al comienzo, y cuando son visibles es muy complejo retrotraer y lograr controlar absolutamente. Por eso que yo creo que en alguna medida esta novela, como dices tú, que es un poco escrita como si uno estuviera detrás de la puerta, devela de alguna manera que el Estado es totalmente permeable si no toma las precauciones a que estas redes penetren, ¿cierto? Y logren no solamente controlar el mercado, sino que también en alguna medida controlar el poder. Y eso es lo que ha pasado en otros países. En Chile aparentemente todavía eso no ha ocurrido, pero tenemos que estar alerta, creo yo. Yo llevo un poco la pregunta, y lo conversamos acostado un poco, pero al comienzo, como que en el fondo las cárceles también están hoy en día son privadas, tienen un proceso que tú dijiste como que hay que separarlos de la realidad, de cortar todo vínculo para que se elimine y se termine todo como vicios que están alrededor de
los presos, que hemos visto en el último tiempo en televisión, cuando encuentran que hay un cartel que hace llamadas de clonación de tarjetas, cuando hay un sistema que provoca que el narcotráfico todavía sigue funcionando con su cabecilla dentro de la cárcel porque tiene unos teléfonos que se los entregó no sé quién. La realidad supera la ficción, eso lo sabemos porque en el fondo ni el mejor sistema privado, público o lo que sea pueden solucionar estos problemas. En el caso de Chile, que sabemos que tenemos ya las cárceles llenas, no a los niveles de Sao Paulo o de Centroamérica, pero sí las cárceles llenas, donde una persona muchas veces no entran los verdaderos malos, sino que quienes son las penas de 5 años y un día, y es lo más común que tienen las cárceles. Y es dentro de la cárcel donde aprenden a delinquir realmente. ¿Qué está pasando que en el fondo que estamos haciendo tan mal? Bueno, históricamente siempre se ha dicho que la cárcel es la escuela del delito o la universidad del delito. Dicen algunos y se produce un fenómeno que los criminólogos lo denominan contagio criminógeno. Esa es la teoría. Y eso es efectivo porque, bueno, una persona con poco antecedente, con poca cultura intelectual, en el contacto con un delincuente avesado seguramente va a potenciar sus acciones de carácter delictual. Pero yo creo que algo estamos haciendo mal, efectivamente. O sea, uno ve las noticias cada cierto tiempo que se da como una especie de éxito, que se requisaron no sé cuántos cientos de teléfonos celulares. Entiendo que el año pasado o el antepasado se requisaron 30.000 teléfonos celulares en interior de las cárceles. Entonces, las explicaciones que se dan es que no hay forma de bloquear la señal porque se bloquea en la periferia o no hay forma como controlar el ingreso de la señal. Dice, cuando el problema es que en este caso específico lo que hay que intentar es evitar que entre el teléfono celular, y los teléfonos celulares tienen 2 vías para entrar. Uno, a través de las visitas. Eso se puede controlar utilizando locutorios, que entiendo que en la cárcel de alta seguridad se está utilizando hoy día un locutorio que es un panel de vidrio en el cual no hay contacto físico, por duro que parezca, entre las visitas, ¿cierto?, y los presos. Y el otro es por la vía de la corrupción, probablemente de los funcionarios de gendarmería. Y para ello, en otros países lo que se hace es que los funcionarios cuando entran y salen de la cárcel no entran y salen a cada rato. Aquí uno de repente lo puede ver en algunas cárceles. Entran cuando tienen que entrar y salen cuando tienen que salir, y son allanados por otros funcionarios. Son allanados, como se hace en algunas fábricas incluso. Entonces, yo creo que perfecto. Hay que adoptar medidas que suenan un poco duras, que de repente podrían ser interpretadas como atentatorias contra la dignidad de las personas, pero aquí hay un bien superior que cautelar, ¿cierto? Y es evitar que desde las cárceles se sigan articulando delitos, como ha quedado en evidencia el robo emblemático, ¿cierto?, de los computadores en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, eso hay que evitarlo porque es un bien superior. Y por lo tanto, algún tipo de rigor y restricciones tienen que tener las visitas y los funcionarios. Yo creo que ahí no se ha dado un paso decisivo a enfrentar ciertos conflictos, eventualmente ciertos conflictos, pero hay que asumirlos. Aquí el aforismo que dice que mejor ponerse colorado una vez que amarillo 100 veces es absolutamente cierto. O sea, aquí, si no se adoptan medidas de ese tipo, y también muy drástica contra la corrupción eventual de funcionarios de gendarmería, el problema va a seguir creciendo. Eso es así lo veo yo. Claro, pero no solo el problema va creciendo, porque además va bajando la tasa de a qué hora comienzan sus primeros delitos. Antes eran todos mayores de edad, hoy día llegamos a niños de 13 años. Bueno, lo cual hace también más complejo el escenario, porque en el fondo no existen cárceles para niños, por razones obvias, y sabemos que si ese menor de edad, cuando cumple 18 años, entra a la cárcel, va a salir peor. Porque además, entre toda la carga emocional que tiene el entrar a la cárcel, que no va a poder, en el fondo, tener proyecciones, o por lo menos decir, ya, con aprender este oficio voy a ganar algo. No, ya están baleados. Bueno, yo soy un poco crítico de la política, una política pública que es histórica por lo demás, de tratar a los menores como víctimas del sistema. Entonces, eso va acompañado de un cierto grado de paternalismo. Eso ha sido histórico en lo que era Sename, por ejemplo.
y en alguna ocasión, pero en esos años también habían algunos problemas graves a veces con los recintos menores, yo propuse la creación de un servicio penitenciario de menores. No pensar que los menores tienen que ser sometidos a una especie de rehabilitación, sino que también un sistema de incorporar un castigo que es la pérdida de la libertad. En la experiencia mía, en esos años alcanzó un periodo que yo era director, existían las secciones menores al interior de las cárceles. Tenían una serie de defectos, por así llamarlo, que hizo que se sacaran de las cárceles, que era criminalizar, ¿cierto?, a veces a muy temprana edad a un menor. Pero el vaso lleno era que estos menores establecían una relación con bastante contenido emocional con sus custodios y con los gendarmes, porque los gendarmes en alguna medida, en muchos casos, era la primera figura paterna que no existía en sus casas, que le imponía un grado de disciplina y autoridad. Y los menores eran bastante receptivos a eso. Eso en Sename no existe, nunca ha existido. En Sename los menores dicen tío, tía a su custodio. Entonces yo creo que esa propuesta fue desechada, pero yo creo que no pierde vigencia. Debiera un sistema penitenciario para menores, con norma de disciplina, de modo que el menor entienda de alguna manera que ha cometido un delito, falta grave, y también son menores que nunca en su vida han tenido el sentido de respeto a la autoridad. Y eso en los recintos carcelarios, cuando las secciones menores están en las cárceles, eso se lograba. Incluso hay ejemplos de algunos gendarmes que cuando estos menores, algunos de ellos muy niños casi, salían en libertad, en algunos casos se lo llevaron a vivir a sus casas, lo adoptaron. Entonces, ahí nosotros pecamos de exceso de paternalismo. Y si bien es cierto, los menores son los que cometen delitos más graves, pero son también los más factibles de rehabilitar o recuperar. Claro, pero yo voy un paso anterior. Entiendo perfecto lo de rehabilitar, entiendo perfecto que tal vez algún gendarme se haya querido hacer un cuidador. Pasa también con alumnos en escuelas rurales que los profesores terminan adoptando a estos niños cuando van por alimentación o a veces motivo. Es normal y es algo que ocurre en Chile. Pero no debería ser un tema anterior a eso, que en el fondo, en vez de llevar las políticas públicas a tener una cárcel para niños, es preocuparnos de algo anterior, y esto algo anterior significa es que niños, niñas y adolescentes tengan oportunidades reales para crecer en espacios en el fondo seguros, porque eso no existe. O sea, yo estoy yendo a la Pintana hoy con un colegio, por un proyecto de una fundación, y los niños me cuentan que ¿cuál es el lugar más seguro dentro del colegio? Son preguntas que uno podría entender. Y hay niños que dicen, no hay lugar seguro. Escuchamos balazos todo el día. Y bueno, aquí hasta los carabineros salen arrancando. Entonces están los carabineros. Claro, entonces a veces miramos para el lado del problema y uno que está ahí, en vez de salir arrancando, que podría ser lo más fácil, es como, ok, tratemos de buscar espacios seguros dentro del colegio. Tratemos de generar como ecosistemas y oportunidades para que, en el fondo, no el futuro este lejano del que hablamos con el reciclaje, a veces que yo siempre me río porque ese futuro como que lo veo tan lejano versus el futuro cercano, son niños que ya están en el colegio, podemos ir mejorando. A eso voy un poco con esta pregunta. Lo entiendo, el de crear cárceles, que en el fondo las cárceles también se generan oficios, pero a veces nos quedamos concentrados en el problema, que lo entiendo, y nos olvidamos en el fondo de que ese problema tiene una estructura anterior o cómo prevenimos con una estructura anterior, como la matriz de riesgo. No, tú tienes toda la razón. Mira, primero que nada, yo creo que el Estado tiene que meterse la mano en el bolsillo, definitivamente. Vino hace poco un experto de Colombia que relata cómo ellos en 30 años lograron reducir la tasa de homicidio en Medellín de 200 por cada 100.000 a 17, si mal no recuerdo. Y él explicó algo que está relacionado con esto. Dijo que intervenían no solamente los espacios públicos, sino que también intervinieron los barrios y eventualmente separaron a menores de sus padres que eran drogadictos o eran traficantes. Los sacaron del barrio, en definitiva. Sacaron menores, lo llevaron a otros barrios en otras condiciones, los separaron de sus padres que eran drogadictos o narcotraficantes, y así consiguieron también disminuir la tasa de menores involucrados en delitos graves, digamos.
Entonces, claro, en la parte, si uno hay una serie que es notable, que es tremenda, ¿cómo se llama? Una serie que está chilena, se llama, se me olvidó el nombre, que ocurre en un barrio periférico, un profesor que va para allá El Reemplazante. El Reemplazante. Hay que ver El Reemplazante, ahí está exactamente lo que tú dices. Y claro, cuando uno ve El Reemplazante, se queda un poco desolado, de repente estamos en una especie de murallón en el cual nos estrellamos, pero yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo superior, porque yo recomiendo esa del Reemplazante, se me había olvidado de citarla, porque ahí se ve el problema que tú estás planteando, claramente. O sea, hay dos Chiles, hay un Chile que no conocemos. Chile, lamentablemente, es un país, yo soy arquitecto y con alguna expertise en urbanismo. La segregación social en Chile tiene un relato en la segregación brutal urbana. Y aquí son como varios países dentro de la misma ciudad, en Santiago, ¿cierto? Entonces, bueno, el problema es muy complejo, pero hay que partir. Y yo creo que donde hay que concentrarse exactamente son en los menores, en los niños. Es orientar las políticas, es cuidar el Estado desde esos momentos, es como cuando un ministro decía, bueno, salga a trotar, y alguien le respondió como, en mi barrio no se puede trotar porque te asaltan o porque o te atropellan los camiones. Desconocemos una realidad de Chile que... Anoche salí a caminar aquí en Iquique, se hizo de noche, y de pronto, claro, uno empieza a sentir, yo soy un hombre que en general no vive, no tengo miedo, pero conviví con el peligro en alguna medida, pero claro, cuando las calles empiezan a quedar solitarias, ya muy temprano, 8 de la noche, por ahí uno que otro, pequeños grupos, así un poco vagos, digamos, y uno empieza a entender por qué la gente tiene temor, abandona el espacio público. Entonces, claro, estamos en una situación muy complicada que todavía no estamos en los niveles de México, Colombia o Guatemala, supongamos, o Honduras, pero si no nos ponemos las pilas ahora, nada indica que no podamos llegar a ello. Sí, porque pasa que eso que como que preferimos mirar para el lado, como que tenemos el problema y en vez de enfrentarlo, confrontarlo, hacernos cargo, por último pelearlo, el problema, discutirlo, lo evadimos. Por eso yo decía al comienzo, como el deporte de Chile es evadir, y le encanta porque lo hace para todo. Entonces, lo mismo con tu libro, que en el fondo el indulto es ese momento donde hay que mirar para el lado porque hay que hacerlo, pero quién sí, quién no, porque todos son igual de malos, y cómo vamos disfrazando, cómo vamos jugando, pero sin entender como las repercusiones que todo tiene. En el fondo, como no existen hechos aislados, siempre en el fondo se van a terminar conectando, y por eso como hay algo que le falta a Chile, es entender su matriz de riesgo. Si sale una fuga por acá o sale la fuga por allá, tengo que entender. Mira, el libro está basado en un hecho que se descubrió además por casualidad. O sea, podemos imaginar cuántos casos como ese de que está relatado en el libro han sucedido y nunca nos hemos enterado. Porque era bien sofisticado lo que planearon, era meter la droga dentro de unas conservas, y los pillaron por casualidad realmente, por un error impensado que cometieron, pero pueden haber cientos de otros casos que pasaron, nunca se conocieron y han pasado por Chile, o vivía Chile, un país de consumidores también. Entonces, probablemente estamos en la punta de un volcán sin saber exactamente lo que está ocurriendo abajo. O sin entender, como tú dijiste, un país donde también se consume, y en el fondo entender que si existe narcotráfico, existe consumo, y tenemos que entender las dos veredas, no solo una y atacar solo una, porque mientras exista la del consumo, la vereda en el fondo del tráfico tiene mercado, tiene negocio, y esto como si fuese una empresa, ok, hay compradores. Bueno, hay quienes, sí, claro, hay quienes promueven la legalización de las drogas. Es un tema que está detrás, yo creo que es un tema que está ahí, que en un momento dado hay que iniciar esa discusión. Hay países que lo han hecho, como Uruguay, Holanda. Yo visité Holanda en un momento dado que la droga era legal. Creo que hay restricciones. Claro, pero vi drogadictos botados en la calle con una jeringa, bien chocante. Entonces, Estados Unidos también tiene ciertos condados que la libertad de drogas es absoluta, claro, y también tiene los zombies caminando.
Son procesos que no los podemos ver como en el parcial de los 5 primeros años, 10 primeros años. Eso sí es política a largo plazo, de saber si sirve o no. Además tiene que ser políticas regionales. Supongamos que Chile decide legalizar una droga, supongamos que fue la marihuana, tiene que ser todo Sudamérica, no puede ser Chile o Uruguay en particular, como ocurrió, porque si no se produce lo que se llama el narcoturismo, y evidente, o sea, tiene que ser política regional. Eso lo propuso, algo de esto lo propuso José Miguel Insulza cuando era secretario general de la OEA, pero no se ha avanzado mucho en esta discusión. Se sigue intentando combatirlo exclusivamente por la vía policial, y ahí yo creo que estamos sobrepasados. Y ahí fue donde yo dije el comentario, en esa época era el Ministerio del Interior o el Ministerio de Salud. Se quedó en el Ministerio del Interior, lo llamamos como un tema de seguridad y nos olvidamos que también es un tema de salud. Y de salud pública. Evidentemente que es un tema de salud pública, no hay duda de ello. O sea, existe tráfico porque hay consumo, si no, no existiría tráfico. Y Chile, la estadística indica que se transformó de un país que de tránsito a un país consumidor. Y claro, en general, esto está vinculado al tema de la delincuencia. Vivimos muchos años en una especie de paz, una paz que no era un poco ficticia, según han demostrado los hechos, pero Chile era un país muy seguro, con bajas tasas de criminalidad, la tasa de homicidio era prácticamente ridícula comparada con otros países, y de pronto lo empezó a reventar el problema. Y bueno, yo pienso que sí, mientras más se conversa estos temas, hay más posibilidades que se reaccione. Y conversarlo con esta naturalidad, de que podamos tener puntos totalmente distintos, aunque ninguno de los dos tal vez consuma, pero ir cuestionando desde otro espacio, porque lamentablemente lo llevamos siempre como al problema puntual, a la persona detenida, a esa realidad en el momento como una foto, pero no entendemos que hay fuera de la foto. Que somos un país bien castigador, y la gente cree que todo se resuelve metiendo a la gente en la cárcel. Eso está demostrado que no es efectivo. Y en segundo lugar, se tiende a politizar la discusión, lamentablemente. Respecto a este tema, el tema de la delincuencia en general, y uno lo ve, son temas de campaña, hay que ver un poco lo que está ocurriendo con la Constitución. Entonces, como la gente quiere seguridad, la clase política le ofrece seguridad, cosa que después no puede cumplir, pero es un producto electoral. Entonces, hay una falta de madurez de nuestros dirigentes políticos de sacar el tema de la discusión política y ponerlo arriba de la mesa, una discusión ya de salud pública y de seguridad efectiva, y las medidas que se tomen no pueden ser, de alguna van a fracasar. Entonces no pueden ser motivo de un reproche político, porque ahí la gente se atrinchera en definitiva y al final no se avanza. Es lo que pasa hoy día con la gente. Cada discusión respecto al tema de seguridad pública termina siendo politizada y la gente se banderiza, ¿cierto? Y al final es un objeto y no un objetivo. O algo más simple, llega un político, hoy se gastaron 1.000 millones en una cárcel, con esa plata se hubiese gastado todas estas casas para la gente que no tiene casa. Son platas totalmente distintas, una plata no tiene que ver con la otra, y esa conversación ya no va. Entonces partimos mal el diálogo, partimos mal esa discusión, y eso afecta a todo al final del día. Estamos, menos mal que estoy fuera del gobierno yo, porque si tuviera la no, por mágica, supuesto. No, pero es así, o sea, yo creo que es un tema que hay que conversarlo. Lo que ustedes están haciendo me parece muy valioso, este tipo de conversación, porque también a veces, y a todos nos pasó, cuando las autoridades políticas en alguna medida la contingencia los consume, la necesidad de una respuesta rápida de corto plazo, y en este tema específicamente es un tema multifactorial, muy complejo, donde no siempre hay soluciones a corto plazo, lamentablemente. O sea, a corto plazo la gente lo ve en tener más cárcel, tener más presos. Chile tiene uno de los porcentajes más altos de presos del mundo. Y resulta que los países que tienen más presos en el mundo, como Rusia, la Unión Soviética, no son necesariamente los más seguros tampoco. Entonces, es bien poco productivo políticamente decir que las cárceles no son el principal instrumento para reinsertar o recuperar al delincuente. Probablemente no lo son. La gente que cumple su pena en libertad tiene una reincidencia notablemente menor que la gente que cumple su libertad en una cárcel. Entonces la cárcel no es un instrumento óptimo, no obstante es necesario en algún segmento de la población, ¿cierto?
pero no es el remedio definitivo, y eso hay que decirlo, y mucha gente cree que ojalá estuviera preso hasta el que le robó la gargantilla, ¿cierto? Y cumple una condena. La gente no entiende que la gente entra a la cárcel y cumple su condena, entonces ese es el problema, eso está. Querido Claudio, cuando le agarramos el ritmo de la conversación, el programa se nos acaba. Tengo que pasar la posta porque ahora viene Jorge Núñez con Autopista PM. Gracias, Claudio. Para toda la gente que sepa, el indulto está en librerías. Este programa es presentado por Audiomúsica, ofertas increíbles, audiomúsica.com. Querido Rod, gracias por recibirnos. Nos despedimos, Claudio, y en otra oportunidad seguimos conversando de todo y más acá en Radio Z. Cuando guste, muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Gracias.